Ella estaba allí de uniforme, frente al piano de cola que limpiaba todos los días, sin imaginar que esa noche se convertiría en el centro de atención de una sala llena de millonarios. Ricardo del Monte no había pedido, había ordenado: Clara tocaría. No como artista, sino como empleada expuesta, como espectáculo disfrazado de refinamiento. Lo que nadie esperaba era que ese momento se transformaría en algo capaz de alterar no solo la vida de Clara, sino también la de todos los que presenciaran su música. Clara Martínez se agachaba para pasar el trapo por el suelo de mármol de la sala principal cuando oyó los pasos firmes descendiendo por la escalera curva. Reconocía ese sonido. Era el andar apresurado y tenso de Ricardo del Monte, siempre cargado de urgencia, cuando negocios importantes estaban cerca. En 3 años en la mansión, Clara había aprendido a leer cada humor del patrón por el ritmo del zapato contra el suelo. Hoy, más que nunca, parecía que algo grande estaba en juego. No levantó los ojos cuando él se detuvo cerca de la entrada, observándola en silencio. Ricardo tenía la costumbre de mirar a las personas como quien evalúa una propiedad, midiendo si valía la pena invertir o descartar. Clara siguió fregando, intentando mantener la respiración estable. «Clara», dijo él con la voz cortando el aire como una cuchilla seca. Ella se incorporó despacio, alisó el delantal y respondió: «Sí, señor del Monte». Ricardo caminó hasta las grandes ventanas que daban a los jardines. Afuera, floristas y técnicos de sonido ya se movían para preparar la fiesta de la noche siguiente. Se quedó allí, con las manos cruzadas a la espalda, postura erguida, como si estuviera discurseando para un público invisible. Mañana tendremos aquí a 200 invitados. Inversionistas, políticos, empresarios, gente que puede hacer o destruir carreras. Se giró lentamente y Clara percibió un brillo extraño en sus ojos. Necesito impresionarlos. Mostrar que no soy solo un hombre de negocios, sino alguien que aprecia la cultura. Clara mantuvo el silencio. Ese discurso, ese tono ya lo conocía. Era la introducción de algún juego de poder. «Tú tocas el piano, ¿verdad?». No fue una pregunta, fue una afirmación. El corazón de Clara se heló. Durante años, se había cuidado de no revelar nunca su pasado musical. Evitaba el piano incluso cuando estaba sola. Pero ahora, ante esas palabras, sintió que la respiración le fallaba. «Yo, un poco, señor», mintió. La sonrisa de Ricardo fue cruel, desprovista de calor. «No me mientas. Sé exactamente quién eres. Sé de dónde vienes. Sé lo que perdiste». Clara se estremeció. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía conocer detalles que ella nunca había confiado? «Mañana tocarás para mis invitados», dijo él, acercándose, con la voz firme como una sentencia. «Tocarás con el uniforme de empleada. Quiero que todos vean que hasta mis empleados son elegidos a dedo». Ella intentó protestar, pero las palabras se le quedaron atrapadas. «Si no tocas, el lunes no tendrás trabajo». La amenaza quedó flotando en el aire. Clara solo bajó la cabeza. «Entendido, señor». Ricardo sonrió satisfecho y salió, dejándola sola con el piano. Clara se acercó, tocó las teclas suavemente, sin presionarlas. Ese instrumento, un Steinway alemán, estaba afinado religiosamente, pero nunca tocado. Era solo decoración. Ella, que un día había hecho de las teclas una extensión vital, ahora se veía obligada a transformarlas en un instrumento de humillación. El resto del día pasó como un borrón. Clara ejecutó tareas en automático, pero su mente estaba lejos, en el tiempo en que su vida era diferente. Recordó las tardes en el Conservatorio Real de Londres, cuando los profesores aplaudían su interpretación de Chopin. Recordó los ojos llorosos de su madre en las plateas, y luego recordó la llamada que lo cambió todo: el accidente, el regreso apresurado, los funerales, el dinero que desapareció junto con los sueños. Por la noche, en el pequeño cuarto del ático, Clara miró el uniforme colgado. Al día siguiente tendría que presentarse no como artista, sino como sirvienta. Sin embargo, una chispa se encendió en su mente. Tal vez pudiera, incluso bajo la humillación, reencontrarse con su música. La mañana siguiente fue de ajetreo. Camiones descargaban muebles, cocineros preparaban banquetes, decoradores llenaban el salón de flores. Clara supervisaba cada detalle con perfección automática.
Ricardo aparecía solo para dar órdenes secas. A las 4, Clara subió a arreglarse. Se duchó, se recogió el cabello en un moño simple y se puso el uniforme blanco y negro. En el espejo parecía invisible, como siempre, pero en el fondo había algo diferente. Una determinación tímida, casi oculta. A las 7, los primeros autos importados estacionaron. Hombres de smoking y mujeres con vestidos relucientes entraban, saludándose con sonrisas calculadas. Los camareros circulaban con champán. Clara se movía discretamente entre ellos, como una sombra, pero sabía, pronto estaría en el centro de la sala. La cena se sirvió a las 9, 5 platos elaborados, vinos raros. Las conversaciones sobre acciones, fusiones y proyectos resonaban en el salón. Clara servía en silencio. Tras el postre, Ricardo levantó su copa y golpeó suavemente con la cuchara. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado de la noche. Ahora he preparado una sorpresa. Hizo un gesto hacia Clara. Una de mis empleadas nos deleitará con música clásica. El salón quedó en silencio. Cientos de ojos se volvieron hacia ella. Clara sintió que las piernas le temblaban mientras caminaba hacia el piano. Susurros y risitas resonaban. Una empleada pianista, qué curioso. Ricardo siempre con sus excentricidades. Ella mantuvo el rostro impasible, incluso cuando los comentarios cortaban como cuchillos. Se sentó frente al Steinway. Sus manos temblaban. Ricardo, a su lado, sonreía con satisfacción. ¿Algún problema, querida?, bromeó una invitada. Las risitas la siguieron. Clara cerró los ojos, respiró hondo. Recordó las palabras de su padre. No toques solo con las manos, sino con el corazón. Cuando abrió los ojos, había serenidad. Sus dedos se posaron en las teclas y el salón se sumió en el silencio. Las primeras notas de un nocturno de Chopin resonaron como cristal. Clara no tocaba solo las notas, sino el alma de la música. En segundos, el murmullo cesó. Los empresarios dejaron las conversaciones sobre petróleo. Las damas olvidaron los vestidos. El salón entero quedó hipnotizado. Ricardo, al darse cuenta de lo que ocurría, sintió que la satisfacción daba paso a la inquietud. No era eso lo que había imaginado. Quería exhibir a una empleada talentosa, no presenciar un concierto, pero ya era tarde. Entre los invitados, Margaret Sinclair, crítica musical legendaria, se levantó lentamente. Caminó hasta acercarse más al piano, con los ojos fijos en Clara. Reconocía cuando algo grandioso estaba ocurriendo. Clara pasó del nocturno al ballet en sol menor, sin notar la transición. Tocaba de memoria, de alma. Cada acorde era una confesión, cada pausa una cicatriz. Las personas lloraban discretamente. Uno de los hombres más poderosos del país, conocido por su frialdad, secaba lágrimas sin entender de dónde venían. Ricardo, rojo, susurró: «Para ahora». Clara no escuchó. Continuó sumergida en la música. «He dicho que pares», gritó. Las miradas se volvieron contra él, reprobadoras. Margaret se acercó y dijo con firmeza: «Nunca se interrumpe a un genio». El salón entero parecía suspendido entre las notas. Clara finalizó el ballet y en un impulso comenzó a tocar algo que no estaba en los planes. Su propia composición, escrita en silencio durante noches solitarias. Era música sobre pérdida, dolor y renacimiento. Cuando terminó, el silencio fue profundo, casi sagrado. Entonces Margaret comenzó a aplaudir y todos la siguieron. Una ovación ensordecedora. Clara levantó los ojos, vio lágrimas y respeto, y cuando encontró a Ricardo, vio algo que nunca había visto: miedo. El aplauso tardó en cesar, una ola que iba y venía como una marea emocional. Clara mantuvo las manos apoyadas en el regazo, el pecho subiendo y bajando, sintiendo que cada latido del corazón tenía el peso de los últimos 3 años. Cuando por fin el salón se aquietó, alguien susurró: «¡Bravo!», y eso bastó para encender de nuevo las palmas. Ella hizo una pequeña reverencia, sin levantarse del banco, y bajó los ojos hacia las teclas, como quien agradece a una vieja amiga por haberla esperado en silencio. «¿Quién eres?», preguntó una mujer de vestido esmeralda, con la voz quebrada, acercándose lentamente como si se aproximara a una figura sagrada. Clara abrió la boca,
pero Margaret Sinclair llegó primero, con el moño firme y los ojos encendidos. Es una pianista. La palabra sonó como un veredicto, y acaba de hacer algo rarísimo, recordarnos a todos que el arte no es decoración. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Ricardo forzó una sonrisa tensa y aplaudió 2 veces, en un intento artificial de retomar el control. Gracias, Clara. Fue conmovedor. Carraspeó. Ahora pido a todos que retomen sus lugares. Tenemos una agenda. Agenda. Thomas Crawford, el inversionista de postura implacable, habló sin alzar la voz, pero cada sílaba fue una piedra. La única agenda que me interesa es saber por qué una artista como ella está limpiando tu piano. Las miradas se volvieron hacia Ricardo. Él intentó reír, pero falló. Me gusta incentivar talentos. La frase sonó vacía. Le ofrecí estabilidad cuando la necesitaba, y le ofreciste silenciamiento cuando brilló. Margaret no retrocedió, porque mandar parar una música es mandar callar una vida. Clara quiso desaparecer. Al mismo tiempo se sintió extrañamente anclada. Por primera vez en años, su identidad había sido dicha en voz alta, sin miedo. Pianista. La palabra se asentó en ella como un abrigo que siempre había sido suyo. Yo, comenzó con voz baja, yo trabajo aquí. Lo necesitaba, y hoy toqué porque me lo ordenaron, pero toqué como quise. El comentario encendió sonrisas discretas. Ricardo apretó la mandíbula. Basta. El tono cortó el aire. La presentación terminó. No terminó, no. Margaret puso una tarjeta en la mano de Clara. Mañana, a las 10, llámame. Hay escenarios que te necesitan, y hay historias que deben contarse con precisión, incluida la tuya. Clara sostuvo la tarjeta como si sostuviera un itinerario hacia una ciudad perdida. El nombre impreso parecía más grande que el rectángulo de papel. Margaret Sinclair, crítica musical. Detrás de ella, otros invitados se acercaban. Una diplomática dijo que nunca había llorado en eventos sociales. Un médico recordó a su hija y agradeció por un recuerdo devuelto. Un productor musical, Roberto Méndez, habló de agenda de audiciones y orquesta municipal. Mientras tanto, los camareros esquivaban pequeños círculos de conversación y la fiesta, aquello que debería haber sido el centro de la noche, se convertía en telón de fondo. Ricardo circulaba como náufrago en un cubierta abarrotada, lejos de la brújula. Cada pregunta sobre Clara deshacía un hilo de credibilidad. Más tarde, cuando las luces del jardín comenzaron a apagarse y los últimos invitados agradecían por la noche inolvidable, Clara recogía copas con la cabeza en otro lado. La palabra «mañana» resonaba en sus huesos. Subió las escaleras hacia el ático con una ligereza extraña y en la pequeña mesa de noche alineó la tarjeta de Margaret como quien alinea una partitura nueva. No durmió mucho. Soñó con una sala de ensayo en Londres, con dedos ágiles y con el olor a madera antigua. Soñó con sus padres en la primera fila. Despertó antes del sol, preparó café negro y bajó temprano para adelantar tareas. El reloj parecía haber atravesado décadas en pocas horas. Trabajó como siempre, pero diferente a siempre. Cada superficie pulida reflejaba un rostro que volvía a reconocerse. Cada paso en el pasillo encajaba en la cadencia de un andante. A las 10 en punto respiró hondo. Tomó el teléfono y marcó. Margaret Sinclair, respondió la voz del otro lado, firme y cálida. Soy Clara. El nombre, dicho por ella misma, sonó entero. Querida, gracias por llamar. Antes que nada, ¿estás bien? Clara dudó. Quiso decir sí por hábito. Se sorprendió al admitir. Estoy asustada, pero algo en mí despertó y no quiere volver a dormir. Perfecto. El susto pasa. Lo que despierta, se queda. Margaret fue directa. Mañana temprano prueba cerrada con el maestro Roberto, en el Teatro Municipal. Hoy necesitamos preparar repertorio, partitura y sacarte de ahí con cuidado. ¿Puedes salir ahora? Clara miró la puerta cerrada del despacho de Ricardo como si pudiera ver a través de la madera el rostro tenso de él. Puedo salir en el almuerzo. Pausa. Si salgo de verdad. Si sales, no vuelves como eras. Margaret respiró. Trae lo que tengas de partitura. Si no tienes, trae las manos. Las dos rieron, y la ligereza inesperada dio a Clara coraje. Colgó. Preparó una pequeña mochila.
lápiz, goma, una fotografía de sus padres, un cuaderno amarillento con borradores de su propia composición. Bajó, avisó a la gobernanta que saldría para resolver algo personal. La gobernanta solo asintió, con ojos cómplices de quien siempre sospechó del secreto silencioso entre Clara y el piano. En la calle, el aire parecía otro. Tomó un autobús sencillo, se sentó junto a la ventana y dejó que la ciudad pasara como un preludio. En el café indicado por Margaret, encontró a la crítica ya esperando, con 2 tazas y un cuaderno de notas. «Eres más pequeña que la música que tocas», dijo Margaret sonriendo al abrazarla. «Es un cumplido. La música es más grande que todos nosotros». Clara sonrió de vuelta, tímida. «Lo que tocaste ayer fue un anuncio. Hoy necesitamos un mapa. Cuéntame tu historia sin adornos». «Necesito también los vacíos», Clara contó. «El conservatorio, la beca, la llamada, el regreso, el luto, el empleo, el silencio impuesto a sí misma». Margaret escuchó sin interrumpir, anotando solo nombres y fechas. Cuando Clara terminó, la mujer cerró el cuaderno. «Está todo ahí: tema, variaciones, tensión, caída, renacimiento. Ya compusiste con la vida. Ahora vamos a componer con el calendario». Enumeró con eficiencia. «Mañana prueba, en 2 semanas recital breve de presentación. Prensa, yo me encargo. Solo necesito que digas sí». Clara se dio cuenta de que el sí era un precipicio y un puente al mismo tiempo. Respiró. Dijo, «Sí». Fueron al teatro municipal. En el escenario vacío, el polvo flotaba en haces de luz. El afinador trabajaba en silencio. El maestro Roberto, alto y atento, saludó a Clara con respeto profesional, no con condescendencia. «Margaret me habló de ti, pero prefiero que las manos hablen», señaló el piano. «Empieza por donde tu cuerpo te pida». Clara se sentó. El banco parecía medir el peso exacto de su excitación. Tocó Debussy, luego un fragmento de Rachmaninoff, como quien prueba la elasticidad de músculos olvidados. Roberto se acercó, asintiendo levemente, hasta que levantó la mano. «Para». La pausa no fue agresiva, fue técnica. «Ahora toca algo tuyo». El corazón de Clara subió a la garganta. Abrió el cuaderno amarillento, posó los dedos y dejó que la música nacida de noches largas saliera, limpia. El teatro, vacío, le devolvió un eco generoso. Roberto cruzó los brazos, con los ojos cerrados. Cuando Clara terminó, él tardó un instante en hablar. «Esto no es un borrador, es materia prima de concierto». La mirada encontró la de ella. «Pero necesita arquitectura, dinámica, respiro, contrastes. ¿Te animas a trabajar todos los días por un tiempo?» «Me animo». La respuesta salió antes del miedo. «Estupendo». Él rió con el rabillo del ojo. «Porque yo ya me animé por ti». En las semanas siguientes, las mañanas de Clara se alternaron entre escalas y silencio. Aprendió a respirar de nuevo en el compás de los ensayos. El cuerpo dolió, luego agradeció. Roberto desmontó y reconstruyó la composición como un arquitecto que respeta la luz de la casa. Margaret la protegía del ruido externo, filtraba invitaciones, negociaba horarios, blindaba a los curiosos. Ricardo lo descubrió al tercer día. Llamó al final de la tarde. Clara atendió con los dedos aún hormigueando de estudio. «¿Entonces es así?» La voz de él llegaba fría. «¿Desapareces y reapareces en el teatro?» «Estoy volviendo a lo que soy». La frase sorprendió a la propia Clara por su firmeza. «No puedo seguir barriendo mi don debajo de la alfombra». «Puedes barrer tus cosas del cuarto, entonces». No gritó. «El lunes, fuera de la casa». El silencio tras la sentencia no la aplastó como antes. Dolió, claro, pero había suelo, había un piano, había nombres que decían su nombre de vuelta. «Está bien», dijo ella. «Gracias por el empleo hasta ahora. No me agradezcas». Él dudó. «Solo no me expongas». Clara pensó en todas las noches invisibles, en todas las veces que tuvo que tragarse su propia voz. Eligió la simplicidad. «Hablaré de mí, no de ti». Colgó. Lloró 5 minutos, luego volvió al piano. El metrónomo es implacable y consolador. No juzga, solo marca. El lunes siguiente, Clara ya no subió las escaleras de la mansión del Monte. Subió, sí, las del Teatro Municipal, donde la orquesta se reunía para el ensayo general. El vestido sencillo que Margaret había elegido para ella parecía, aún así, una armadura hecha a medida.
A cada paso hacia el escenario, Clara sentía menos la ausencia del cuarto del ático y más la presencia de todo lo que había recuperado. El maestro Roberto la recibió con una sonrisa breve, de quien entiende que en días de estreno la palabra puede estorbar más que ayudar. Levantó la batuta y los violines comenzaron un preludio suave. Clara respiró hondo y dejó caer las manos sobre las teclas. El sonido que emergió no era ya el de una empleada obedeciendo órdenes. Era el de una artista que había sobrevivido al naufragio y aprendido a nadar de nuevo. Durante el intervalo, Margaret entró en el camerino con una pila de periódicos. Algunas titulares ya circulaban. La pianista escondida en una mansión. Del uniforme a las luces del escenario. Clara Martínez. El redescubrimiento de la década. Clara sostuvo uno de los ejemplares, incrédula al ver su foto ocupando media página. El mundo parecía expandirse ante ella, pero al mismo tiempo cabía entero dentro de una partitura. La primera presentación oficial fue más que un concierto, fue una declaración de existencia. La platea, llena, quedó en silencio absoluto durante los movimientos. Al final, la explosión de aplausos hizo que Clara sintiera que cada lágrima tragada en los últimos años se había transformado en nota musical. Margaret, en los bastidores, tenía lágrimas en los ojos. Roberto levantó el puño cerrado, gesto discreto de orgullo. Después del concierto, llovieron invitaciones. Festivales en otras ciudades, propuestas de grabación, una residencia artística en Lisboa. Clara aceptaba con cautela, sabiendo que no podía abrazar el mundo de una sola vez. Pero cada invitación era prueba de que el mundo, sí, estaba dispuesto a abrazarla. Cierta noche, tras una de esas presentaciones, Margaret se acercó con aire conspirador. «Hay alguien que quiere hablar contigo». La llevó hasta el foyer casi vacío. Allí estaba Ricardo, de traje oscuro, con expresión contenida. Clara se detuvo a pocos pasos de él. No había rabia en sus ojos, pero había historia. Ricardo carraspeó. «Vine a escuchar». Pausa. «Y a disculparme». Las palabras sonaron extrañas viniendo de él. Clara no respondió de inmediato. Sintió el peso del silencio. Recordó las órdenes, las amenazas, pero también recordó el piano, siempre afinado, nunca usado. Recordó al hombre que, aunque por vanidad, había puesto las teclas ante ella y sin querer había liberado lo que estaba preso. «He aceptado las disculpas que la música me dio», respondió. «Simple. No necesito más las tuyas». Ricardo bajó los ojos, pero luego volvió a mirarla. «Te envidié. Siempre quise tocar, siempre quise sentir lo que tú sientes». En lugar de admitirlo, intenté controlar. Inspiró. «Compré un piano de verdad. Estoy tomando clases. Tal vez nunca sea nada, pero al menos no quiero morir sin intentarlo». Clara sintió una compasión inesperada, tal vez porque sabía el peso de sofocar un talento. «Continúa», dijo apenas. «La música no es propiedad de nadie, es un puente. Camina». Se despidieron sin apretón de manos, pero con algo parecido a una tregua. En los meses siguientes, Ricardo envió una sola nota a Clara. «Las escalas duelen, pero persistiré». Ella sonrió al leerla, como quien entiende que cada persona encuentra su ritmo cuando es el momento. La carrera de Clara creció como fuego en paja seca, pero sin consumirse. Se alimentaba del propio aire nuevo que respiraba. 6 meses después, estaba en festivales internacionales. 1 año después, grababa su primer álbum. 2 años después, regresaba al Conservatorio de Londres, no como alumna, sino como invitada de honor. El auditorio aplaudió de pie cuando fue anunciada exalumna Clara Martínez, que regresa como artista invitada. Las lágrimas corrieron cuando tocó la composición que ahora tenía nombre definitivo, Renacimiento. El ciclo parecía completo, pero Clara sabía que la música no cierra ciclos, abre pasajes. Volvió a Brasil con una agenda llena, pero reservó una tarde de martes para algo especial. Subió los escalones de la antigua mansión del Monte, ahora menos imponente que en sus recuerdos. Ricardo la esperaba en el salón, junto a un piano de cola Yamaha con partituras abiertas. «No pensé que aceptarías venir», dijo él, sonriendo sin disfraces. «Yo tampoco lo pensé». Clara se sentó a su lado en el banco, pero a veces cerrar una herida significa abrirla sin miedo. Ricardo comenzó a tocar lentamente un fragmento de Clair de Lune,
titubeante pero dedicado. Clara entró con un acompañamiento improvisado. La música llenó el salón que un día había sido escenario de humillación. Ahora era un espacio de reconciliación. Afuera, el sol teñía el cielo de tonos dorados. Dentro, dos personas tocaban no como patrón y empleada, sino como aprendices de algo más grande que ellos. Clara sonrió, segura de que la música la había traído de vuelta a casa, no una casa de paredes, sino una casa de notas, acordes y esperanza. Con el tiempo, Clara aprendió que el público no aplaudía solo las manos rápidas o la técnica impecable, aplaudía la historia escondida entre las notas, el silencio que se transformaba en sonido. Descubrió que cada concierto era también una entrega. Su dolor se volvía dolor ajeno, su alegría se convertía en alegría colectiva. La música, después de todo, nunca había sido solo suya. En una entrevista años después, le preguntaron qué significaba renacer. Clara respondió con la serenidad de quien ya no cargaba miedo. Renacer es cuando la vida nos arranca del escenario, pero la música insiste en devolvernos. Es cuando alguien intenta silenciarnos y descubrimos que el silencio también compone. Es cuando dejamos de ser invisibles para los demás porque, finalmente, dejamos de serlo para nosotros mismos. La platea aplaudió la respuesta como si fuera parte del concierto. Clara sonrió y al volver al piano, dejó que la melodía hablara más alto que cualquier palabra. Esa noche, al regresar a la habitación del hotel, Clara abrió el cuaderno antiguo. Las anotaciones que antes eran garabatos de dolor, ahora le parecían semillas de nuevas obras. Escribió durante horas, como si temiera perder el hilo que la conectaba al presente. Cada palabra y cada pentagrama recordaban que la vida, como la música, se renueva con cada interpretación. Y cuando finalmente se durmió, soñó no con escenarios, sino con niños aprendiendo las primeras notas. Sonrió en el sueño. Tal vez su futuro también incluyera enseñar, compartir, inspirar, siempre presente.